Bienvenidos y bienvenidas en este nuevo coloquio que estamos hoy aquí hablando de las repercusiones de la primera asamblea sinodal. Vamos a iniciar este coloquio y los invito a los que tienen el micrófono abierto a rezar juntos esta oración que es la oración que se nos invita en este tiempo para seguir acompañando todo lo del sínodo. Ser y estar en sinodalidad. Vamos a rezarla juntos. Sembrando gestos y obras de amor fraterno. Caminaremos en buena convivencia, armonía, paz, salvando las dificultades y obstáculos, con la mejor disposición y buena voluntad. Haremos un provechoso discernimiento que nos ayude a vencer egos y resistencias, abriéndonos a hacer nuevas todas las cosas, con más verdad, más creíble testimonio. Aprenderemos a compartir en fraternidad los carismas y dones recibidos del Espíritu, de justicia, equidad y reconocimiento mutuos, respetando la singularidad de cada persona. Nos cuidaremos y apoyaremos unos a otros, perdonando las torpezas, fallos y errores, la invulnerable fragilidad, con un corazón compasivo y misericordioso. Buscaremos el paso sagrado con el Señor, en el silencio interior, gritando de su luz, amor, esencia del Espíritu. Escucharemos a Jesús, su Evangelio, palabra de vida. Descansaremos sobre prados y valles verdes, siga de nuestros pies cansados y tareas, sintiendo la caricia suave del rumor del viento, trinar el canto melodioso de los pajarillos. Compartiremos juntos el pan digno de amor, el alimento y el aliento para seguir el camino de alegría de sentirnos acompañados por Jesús, sintiendo arder las brasas de su inmenso amor. Sin afanes desmedidos, sin prisas aceleradas, aquellas que acaparan nuestro valioso tiempo. Mas al igual que María, la Madre, envueltos en la plenitud intenta y diligente, con quien llaman a nuestro corazón. Amén. 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 Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Se dieron cuenta que en esta oración que hemos hecho a este inicio de este coloquio, se han escuchado muchas voces, distintas voces, múltiples y diversas a distinto ritmo, diferente. Bueno, algo así quizás ha sido lo que ha sucedido en esta primera asamblea sinodal, con tantas personas, con distintas voces, todos hermanos y hermanas, hermanados, pero diferentes. Y con distintas visiones, con distintas maneras de ver la realidad, pero buscando juntos este caminar juntos, este llamado que nos está haciendo nuestro Papa Francisco de este camino sinodal. Entonces, teniendo esta experiencia que hemos tenido, esta pequeña experiencia de escucharnos en distintas voces, voy a presentar entonces a nuestro ponente del día de hoy, que es Leonardo Lima Gorosito, que es odontólogo de profesión desde 1997, pertenece a la diócesis de Montevideo, pastoreada por el arzobispo cardenal Daniel Sturla, SDB. Dentro de las actividades eclesiales que ha participado se destacan las siguientes:
Fue representante zonal en el equipo coordinador de Pastoral Juvenil entre 1987 y 1990. Fue educador de adolescentes en el movimiento parroquial Parroquia San Juan Bautista entre 1991 y 1993. Ingresó a la Compañía de Jesús como novicio y junior entre 1994 y 1998. Fue miembro pleno de las Comunidades de Vida Cristiana, CBX, por más de 30 años y actualmente participa de la Comunidad de Manuel desde el 2006. Dentro de CBX participó como delegado por Uruguay en la 10ª Asamblea Mundial de CBX en Buenos Aires en 2018. Es miembro del equipo de Frontera Iglesia, es representante por CBX de la Coordinadora de Movimientos de Montevideo desde el 2022-2023 y desde el 2019 participa del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Uruguaya, CEU, en su mesa permanente. Es delegado suplente de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y fue participante de la delegación uruguaya en la etapa continental por el Cono Sur en Brasilia en marzo del 2023. Y por último, participó como facilitador de las conversaciones espirituales del Sínodo en Roma desde el 4 al 29 de octubre de ahora del 2023. 26 días de reunión, de conferencia. Entonces, estamos ansiosas de escuchar cuáles fueron esas repercusiones en esa asamblea sinodal, en lo interno, qué significa el haber sido facilitador de ese proceso de escucha. Así que tienes la palabra para que nos cuentes tu experiencia. Bienvenido, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, y agradezco mucho al Boston College que a través de tu persona me hace esta invitación. Y me siento también muy halagado porque ya he visto personas con las cuales he podido caminar juntos en esta experiencia y personas con las cuales ya había también recorrido camino previamente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Como tú lo decís, sí fue, podríamos decir un mes, porque 26 días fue la convocatoria, pero tuvo una previa que fue muy linda, que fue la convocatoria que el Papa Francisco nos hizo para compartir la oración Together, donde todos los representantes del cristianismo estaban presentes para, en la tumba de Pedro, poder decir que juntos queremos caminar. Y bueno, eso fue fue una experiencia muy, muy fuerte, algo que la verdad teníamos mucha expectativa, pero al vivirlo dijimos, qué importante este signo para este mundo. Y sobre todo quiero expresar que eso fue como una experiencia a la cual durante todo el sínodo se fue como volviendo, digamos, a la luz de que el sínodo sucede en el momento histórico que está sucediendo, donde el mundo parece cada vez más polarizado, donde la experiencia de la guerra ha estado presente fuertemente, al principio digamos, con una sobresaliencia del conflicto de Ucrania, pero también en otros países, y después todo lo que ha sucedido en Oriente Medio últimamente con el tema de Israel y de la Franja de Gaza. Entonces, en ese contexto, los cristianos, los católicos concretamente, somos convocados por el Papa Francisco de todas las iglesias católicas a sentarnos en una mesa. Y eso me parece como un gesto muy, de alguna manera, que busca ser profético. Y para eso se convocó primero a ponernos en disposición orante. Y hubo 3 días de retiro con la dirección espiritual de un dominico, el padre Radcliffe, y las oraciones de la madre Angelini, que es una benedictina, que fueron generando un ambiente y una instancia de conversación en el espíritu, porque así se llama, más que conversación espiritual, se llama conversación en el espíritu, así tratando de hacer presente al espíritu primero y luego tratando de discernir qué es lo que el espíritu nos va diciendo a todos y a cada uno a lo largo de esa conversación en el espíritu.
Entonces, para mí personalmente haber participado de la instancia del sínodo, la verdad ha sido un regalo enorme y sobre todo que experimenté que fue un regalo que no pedí y que recibí con muchísimo asombro, porque así fue como vino, digamos, ¿no? De hecho, me acuerdo que cuando volvíamos de la etapa continental, alguien de la delegación de Uruguay dijo, bueno, mirá si nos llaman para participar del sínodo. Y quien hablaba era una mujer. Y yo, hacia adentro mío, pensé, ¿qué nos van a llamar a nosotros, que somos un país chiquitito, con unos católicos que somos pocos, y frente a, por ejemplo, dos grandes realidades como la brasileña y la argentina? Dije, no, no nos van a llamar para nada. E inclusive pensé a esa compañera, dije, bueno, la van a llamar capaz que a ella porque es mujer, porque sabía que se quería significar la presencia de las mujeres, ¿no? Bueno, fue muy, muy, muy sorprendente para mí haber recibido la invitación y lo recibí como un regalo y todo lo que vino después fue todo regalo. Haber conocido gente en la iglesia que está sintiendo a la iglesia, que está buscando caminos de entendimiento dentro de la iglesia, eh, y fue algo, la verdad que maravilloso. Y sobre todo, lo que más me sorprendió fue la fraternidad con la que se vivió toda la experiencia del sínodo, de la sinodalidad. Una fraternidad que a priori traía como muchas cosas desde fuera, muchas presiones, muchos lobbies, muchas cosas muchas expectativas que se tenían respecto a lo que podía suceder durante el sínodo, inclusive hasta se vaticinaban como unas especies de cataclismos dentro de la iglesia, y nada de eso sucedió, en el sentido de que personas que piensan distintas se pudieron sentar a una mesa sintiéndose convocados, llamados por el Espíritu, para poder eh, compartir los frutos de su oración y de esa manera poder entender qué es lo que el otro percibe que el Espíritu le está diciendo. Y en base a eso sacar conclusiones, eh, cosas donde hay convergencia, cosas en las cuales se siente que hay que profundizarlo mejor, tanto teológico como canónicamente, y cosas en las cuales se dan como pistas para seguir adelante. Entonces, la verdad que sentí a una iglesia muy vibrante en todo el mundo, eh, a gente que está en los apostolados más diversos que nos podamos imaginar, y por otro lado sintiendo como una iglesia muy rica. O sea, pertenecemos a una iglesia muy rica, pero la riqueza nuestra no es una riqueza material. Entonces les decía que yo participé de una vivencia de una iglesia muy rica, pero una riqueza que no es una riqueza material, es una riqueza del espíritu. Por lo tanto, la verdad me siento como muy, muy regalado. Este, no sé por dónde querés más seguir, Pilar. Si querés te cuento lo que es ser un facilitador en el sínodo. Esa parte de que nos cuente, yo creo que todos estamos con ganas de saber cómo fue concretamente tu rol. O sea, Ok. la metodología, que es una metodología nueva, entonces nos gustaría saber cómo fue, cómo es ese proceso, ¿no? Cuando tú dices, Ujú. bueno, hay distintas visiones, cómo se hace realmente para escuchar visiones o completamente distintas, quizás totalmente opuestas a tu manera de pensar, y Ujú. cómo fue ese proceso que creo que es la enseñanza o la riqueza que necesitamos como llevar esa experiencia a nuestras comunidades, ¿no? Bien. La conversación del espíritu es un modo de orar que existe te diría que desde la primera cristiandad, desde siempre, en el sentido de que se invoca al Espíritu Santo, se ora, se reza y se busca frutos respecto a una temática, pero siempre teniendo como preámbulo la palabra. La palabra es fundamental que esté presente.
Y luego, en un método muy pautado, que significa son 3 rondas, una primera ronda donde cada uno va a compartir los frutos, hay un tiempo para compartir eso, y justamente el facilitador es quien maneja ese tiempo, y tenés que irlo, es muy desafiante porque hay mucha gente que le cuesta, digamos, en el tiempo que esté pautado, poder compartir. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, direccionar eso. Luego hay una pausa o un silencio como para ver qué es lo que me dijo a mí, lo que el otro compartió. De manera que en la primera ronda hablamos de una escucha activa, y esa va a ser como la tónica. Siempre tenés que estar pensando lo que el otro dice o recepcionándolo como si fuera propio, a ver qué es lo que en mí resuena lo que el otro me está diciendo. Luego hay un silencio, el silencio es muy importante porque es el momento en el cual las cosas decantan interiormente, y luego volvemos a la segunda ronda, ya de vuelta, donde se había manifestado en primera ronda el yo, o lo que yo pienso, lo que a mí me pasó. En la segunda ronda vamos a ir a un tú, vamos a buscar a ver cuáles son las resonancias, qué es lo que el otro dijo que resonó en mí y que me sonó como del espíritu, o lo que no me sonó. Y eso no significa estar enfrentado, sino que a mí eso no me resonó. Y está bien que se manifieste en esa lógica de estar compartiendo frutos de la oración. Un nuevo silencio y una tercera ronda en la cual volvemos a compartir qué es lo que creemos que podemos llegar a sacar como fruto del grupo, de todos. ¿Qué es lo que podemos, en el grupo, podemos decir, esto lo sentimos del espíritu, en esto nos sentimos convocados, o en esto no nos sentimos convocados, y eso también tiene que ser plasmado al final en la conclusión? Y en esa dinámica fue que fuimos compartiendo las distintas partes del documento, del Instrumentum Laboris, que nos había convocado para este signo. Y justamente, o sea, cuando ya se llega como a esa conclusión, lo que se escribe allí es lo que se fue recolectando, digamos, por las mesas, ¿no es cierto? O sea, porque Sí, cada semana hubieron distintas partes del instrumento del documento base que se fueron trabajando, ¿no? Entonces, sí. ustedes, o sea, al terminar el día, o sea, yo voy como a lo concretito, ¿no? Lo que pasó Ujú. allí. Al terminar el día tenías que presentar el informe de lo que se había discutido en tu mesa, y ese informe lo recogía otra comisión, ¿no? Sí. Bueno, se nombró al principio una comisión de relatoría y una comisión para elaborar el informe final. Y fue muy significativo que la Asamblea decidió por voto, porque se propusieron a determinadas personas, decidió por voto que fueran determinadas personas, cuatro o cinco personas, que era lo que había salido. Pero en ese grupo eran todos hombres, y la asamblea se dio cuenta de que no estaba bien, porque allí había mujeres, y mujeres de muy, ¿cómo decir?, muy trascendentes, ¿no? Teólogas y madres superioras, y bueno, mujeres muy comprometidas en la iglesia. Y el Papa mismo, que era quien tenía la decisión final respecto a la comisión, puso mujeres en la comisión. Entonces, en ese sentido, estaban representados, digamos, estaban tratando de estar representando en ese grupo, que fuera lo más abarcativo, digamos. Y cada grupo tenía que elaborar, y eso se mandaba a una suerte de base de datos, donde los teólogos, porque los teólogos también participan de esto y canonistas también participan del sínodo, recibían los insumos de cada mesa. Pobres teólogos, porque tenían que repartirse después todas digamos, los frutos de esas 36 mesas. Pero después la comisión tuvo mucho más trabajo todavía, porque recibió de un borrador una serie de enmiendas de toda la asamblea, que fueron más de 1.200 enmiendas, y esa comisión tuvo que, en base a todas esas enmiendas, elaborar un documento final, que fue corregido, digamos, y aprobado por la asamblea.
Y O sea que, ese documento es el que nosotros tenemos, ¿no? Que se llama el sí, informe de síntesis, que se los puse aquí en el sí. chat, que también es un documento para seguir trabajando, porque esas también, no es que esta primera asamblea ya se esperaban definiciones sobre los temas, esto también hay que aclararlo mucho, ¿no? O sea, que es un Ujú. trabajo abierto para seguir profundizando, ¿no? Sí, es un camino que es, o sea, es muy lindo el informe porque tiene como cosas muy, te diría que hasta poéticas, este, y dice justamente lo que señala es las cosas a las cuales se llegaron a conclusión de que son convergencias que tenemos dentro de la iglesia, cosas que tenemos que, cuestiones a profundizar o abordarse y propuestas concretas que es lo que busca que es lo que buscamos, digamos. Pero eso ahora ha vuelto al pueblo de Dios. O sea, habíamos llegado al sínodo con algo que habíamos podido trabajar, no hay que olvidarse de que esto sucedió, todo el tema del sínodo sucedió durante la pandemia, fue convocado en el 2021, entonces vivimos toda la pandemia. Ahora la idea es que esto se pueda abarcar más cantidad de gente y que las comunidades trabajen sobre el documento para una vez más volver el año que viene con lo recorrido en las distintas iglesias a traer como las aportaciones para que finalmente se elabore un documento que se va a presentar al Papa a modo de consejo hacia el Papa. El Papa será quien tendrá la última palabra respecto a lo que él reciba. Y también la imagen que nos presentaba permanentemente de este sínodo, de este proceso, era esa imagen en mesas redondas, ¿no? Y dentro de una de esas mesas, o sea, en una de Sí. esas mesas estaba también el Papa, ¿no? Entonces, ¿cuál fue también tu experiencia o la experiencia de los participantes que estuvieron allí con el Papa Francisco? O sea, ¿cómo se vivió esa presencia del Papa, su persona? De alguna manera orientaba la conversación o hacía que otros se callaran para escucharlo? O sea, ¿cómo percibiste esa presencia del Papa en medio de esa asamblea sinodal? Bueno, para empezar, te diría, el Papa es una persona incansable, en el sentido de que tenía una agenda, su agenda continuó en el sínodo, pero seguía atentamente el sínodo. Y participó tanto en el lanzamiento del sínodo como en el final y también en las instancias plenarias que eran donde más se recogía, digamos, frutos, digamos, ¿no? El Papa, la verdad, tuvo dos intervenciones solamente para la Asamblea y fueron dos intervenciones como muy, por un lado, muy vivenciales, en él manifestó lo que para él eran las preocupaciones y las búsquedas, digamos, pero de ninguna manera direccionales. Era un manifestar, pues, qué es lo que él pensaba. Este, por supuesto que todo lo que se dice y todo lo decimos, lo que vayamos a decir, lo decimos para dar un mensaje, digamos, ¿no? Pero el Papa fue como muy humano en las cosas que dijo, muy cristiano y muy humano en el sentido de las cosas que dijo, digamos, manifestando preocupaciones o manifestando certezas. Y fueron dos intervenciones así bien puntuales y nada más. No hubo, no sé, la Asamblea en ningún momento se sintió dirigida, direccionada, ni coaccionada por nada. Porque creo que una cosa que yo rescato, por lo menos fue mi vivencia, es que fue una vivencia de libertad para todos. Inclusive te diría, fue muy lindo porque nosotros fuimos divididos en distintas mesas y comenzamos en una mesa y terminamos en la misma, pero entre medio recorrimos distintas mesas. Los facilitadores fuimos, este, trabajamos con otras personas también, ¿no? Entonces, cuando volvimos a la mesa con la cual habíamos comenzado, que colobábamos y decíamos que era como una vuelta al primer amor, digamos, yo creo que todos volvieron transformados por la experiencia. Y particularmente en esa mesa que yo te digo que comencé y después terminé, había 6 cardenales, por ejemplo, en mi mesa,
Y uno de los cardenales era el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, que es este arzobispo emérito de Tegucigalpa, que en Latinoamérica lo conocemos muy bien. Esa persona de 80 años, como el cardenal Rodríguez Madariaga, estaba tan feliz, pero tan feliz, y nos decía, tengo 12 sínodos encima mío, he participado de 12 sínodos, nunca había tenido un sínodo como este, nunca habíamos logrado que los obispos sentáramos en mesas redondas a hablar frente a frente con laicos y con mujeres. Esto es maravilloso, nos decía Rodríguez Madariaga. Esto es de una frescura para la iglesia. La vivencia que se tuvo fue, la verdad, que transformadora. Y en ese sentido, siento que se cumplió muchísimo los objetivos. Y sobre el documento del informe de síntesis, ¿no? ¿Qué temas te parecen que son como más, bueno, todos los temas que están allí son importantes, ¿no? Pero a ti, ¿cuál te parece que son los temas que más serían necesarios abordar, que quedó como más en el camino o que necesita más madurez? No sé, o sea, desde tu visión, ¿qué es lo que te parece que sería como más urgente en este tiempo? Por ejemplo, claro, también lo ves desde el contexto en donde tú estás, ¿no? Que es la iglesia de Uruguay, es Montevideo, o sea, que también, porque nuestra fe es contextualizada, ¿no? En cada lugar también veremos cuáles son nuestras necesidades, nuestras urgencias y nuestros desafíos, ¿no? Entonces, desde tu misión, desde todos los temas que tiene el documento, ¿cuáles te parecen que son más que necesitan más atención? Uh-huh. Como vos dijiste, está bueno puntualizarlo, el tema de que nuestra fe es una fe contextualizada, porque en esa diversidad que yo experimenté de vivir de la iglesia, eh, por ejemplo, para la iglesia latinoamericana, nosotros tenemos como un camino andado y la iglesia es mucho eso de ser comunidad, comunidades todas juntas, caminando juntas, digamos, ¿no? Para la iglesia africana, la iglesia tiene que ser una familia, la vivencia de familia, de sentirse pueblo juntos y sentirse familia. Para la iglesia asiática es bastante más diversa, hay como mucho más diversificación en cuanto a los carismas, ¿no? Están todas las iglesias ortodoxas muy presentes, Sirio Malabar, bueno, la iglesia griega, digamos, hay como muchas otras diversidades. Entonces, en ese sentido, siento que quedan cosas que de repente para unos están como obvias que tienen que suceder y otras para otros no son tan obvias. Pero eso es parte digamos, de las divergencias que pueden surgir y que hay que tratar de profundizar. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que lo que yo siento que hay que profundizar es el tema de la misión y de la corresponsabilidad de todos, porque si hay algo que el documento deja claro es que todos tenemos que participar en la misión evangelizadora y que tenemos un mensaje hermoso que lo hemos recibido como un regalo de Dios y que ese mensaje es transformador y que todos tenemos que ser responsables. Entonces a mí lo que me parece que es algo que hay que tratar de profundizar y tratar de lograr, de movilizar al pueblo de Dios es en ese concepto de corresponsabilidad que todos tenemos. Y en ese sentido, tratar de, digamos, encontrar cuáles son las pistas para poder lograrlo y cuáles son las dificultades. Y se señalaron muchas como el tema del clericalismo, se señaló, y el clericalismo no es solamente de los sacerdotes, aunque sí es muy marcado, pero también es de los laicos. Y eso tenemos que tratar de profundizarlo, y en la medida que asumimos nuestra corresponsabilidad, podemos llegar a superarlo a ese clericalismo. Y la parte también, se cortó un poco. Ahora se cortó es como que se me quedó
congelado, me parece. También el tema, sí, se quedó un poquito congelado. No sé si querías agregar algo más, porque No, también no, el está bien. tema de las mujeres, ¿no? O sea, que también había como una expectativa que sobre el diaconado femenino, que se quedó como un tema a seguir profundizando, ¿no? ¿Cuál es también tu visión sobre esa realidad, sobre las mujeres en la iglesia, sobre la apertura hacia el diaconado femenino? Sí. Una cosa que sí, estoy totalmente de acuerdo que quedó y se señaló como algo que había que profundizar y que tenemos que seguirlo hablando. Eh, Hay que tener, digamos, en cuenta de que muchas veces lo que son las agendas que vienen desde fuera y por otro lado, digamos, lo que el sínodo es que no es un parlamento en el cual llegamos con posiciones políticas, digamos. Entonces, en ese sentido hay que irlo calibrando. Estuvo muy presente el tema de la mujer. Lo que sentí, que no toda la iglesia lo siente como una urgencia, pero toda la iglesia celebra que la iglesia tiene cara de mujer, en el sentido de que la iglesia en todas las realidades, sea la que sea, el continente que sea, la mujer es la que está llevando adelante a la iglesia. Nuestros sacerdotes son hombres, pero quienes llevan adelante el día a día de la transmisión de la fe son las mujeres, son las madres, son las abuelas, son las catequistas, son todas aquellas mujeres que están transmitiendo la fe en Cristo como transformador de este mundo. Entonces, no hay las distintas realidades, no todas sienten como urgente el tema del diaconado femenino. Entonces, lo que me parece es que la asamblea dijo, en esto tenemos que profundizar y, bueno, sigamos hablando qué es lo que sentimos al respecto. Ujú. Aquí en el chat han puesto una consulta que dice, cuando se habla de corresponsabilidad, ¿implica la efectiva y evangélica aplicación de nuestra ministerialidad? ¿A eso se refiere? Sí, sí. Ujú. Una de las cosas que salió con bastante fuerza, pero no salió como para instituirse como un ministerio, fue el ministerio de la escucha, en el sentido de que hay mucha gente que está como ejerciendo ya la escucha dentro de la iglesia, ¿no? Y, pero no se logró, digamos, visualizarlo como un ministerio a instituir, como algo a quien tenemos que ordenar, digamos, ¿no? Sí se vio que era algo a lo que hay que tratar de profundizar, pero ya se habla, digamos, de como que el ministerio de la escucha es algo que está presente dentro de nuestras comunidades. Y la ministerialidad también no se entendió como que hay que salir a ordenar a todo el mundo en algo, sino que, digamos, que lo que sí ya existe se profundice. En ese sentido fue la convocatoria a asumir las ministerialidades. Ahora vamos a abrir el espacio. Otto tenía la mano levantada. ¿Quiere decir alguna pregunta? Algunos más que quieran, ponen su mano. Ahí lo pongo por el chat, pero solo sí rápidamente. Ujú. Hay un acuerdo, o me parece que de la igual dignidad por el bautismo del varón y de la mujer. Todos somos iguales. ¿Por qué solo hablar del diaconado para la mujer y no dejarlo libre y opcional cualquier tipo de ministerio? Pues, o sea, no sé, teologías feministas profundas hay. Entonces, no sé si se presentó como complemento a lo que usted explicaba, Leonardo, en las discusiones. Bueno, pareciera que solo al diaconado, ¿por qué no a la ordenación? Sí está en la libertad, porque la mujer, hay mujeres que reciben ese llamado del Señor, creo yo. Ok. Sí. Personalmente, no participé de ese tipo de discusiones. La asamblea
lo que visualicé desde mi rol de facilitador, que como bien habíamos hablado en la previa con María Luisa Versosa, no fuimos, nosotros participábamos, pero no hablábamos, nos dábamos nuestra opinión. Personalmente lo que veo, y que lo veo como un buen signo dentro de la iglesia, es que no se siente que esto sea un imperativo para la iglesia hoy. Para ser la iglesia cristiana que queremos ser, no se siente que sea un imperativo, pero sí se siente que es algo a lo que hay que profundizar. Entonces me parece que justamente en esta nueva etapa, que tenemos que hablar del documento y de lo que el documento nos sugiere y lo que nosotros quisiéramos sugerirle a la próxima asamblea, ese tipo de cosas es de las que tenemos que hablar, según lo que el documento nos provoque, digamos, ¿no? Pero lo que yo percibí es que la asamblea sentía que no era un imperativo y que es algo a lo que hay que profundizar más. También hay otras, claro, hay muchas situaciones que quedan pendientes, ¿no? O sea, por eso yo creo que hay muchos temas abiertos y que justamente aquí hay que seguir ahondando en la parte teológica, sobre la ministerialidad también, que es una de las sugerencias, ¿no? En todo este tiempo. Sí. Rafael. Yo lo que veo, ¿verdad? Sobre todo es una oportunidad, ¿verdad? Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el sínodo es la difusión y de que mucha gente no sabe muy bien qué es el sínodo, o muchos obispos no les interesa o no quieren saber del sínodo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que pues en este año se da esa oportunidad, ¿verdad? Para que más gente esté consciente del sínodo, ¿verdad? Yo sí, he visto, algunos, posiciones, sobre todo de la jerarquía de obispos, cardenales, ¿verdad? Muy, en oposición a cambios, ¿verdad? O sea, que no quieren el cambio, ¿verdad? Porque sienten que va en contra de la teología y de nuestra cuestión de fe, ¿verdad? Nuestro tesoro de fe. Entonces, pues no sé, qué es lo que va a hacer, ¿cómo se llama? Ahí la iglesia con toda esta disidencia, ¿verdad? O sea, es un problema, creo que es un problema. Esa es una gran pregunta. Y voy a aprovechar también, ya que está María Luisa, que agregué aquí, para que nos cuente, porque como salió varias veces la pregunta sobre las mujeres, y tú también participaste allí, y te tenemos aquí presente, que nos des tu opinión. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo estoy en Roma. Como decía Leo, mi compañero de facilitadores, que hemos estado trabajando juntos, el tema de la mujer estaba porque por primera vez había 59 mujeres votando. Yo estuve en el Sínodo de los Jóvenes, donde éramos 12 mujeres y no teníamos voz ni voto. En el Sínodo de la Amazonía, donde éramos más, como 50 o así, pero tampoco voz y voto. Entonces, ha sido como un salto observar que había presencia de mujeres, de laicos, de sacerdotes, de religiosos y con toda la jerarquía de obispos, arzobispos, cardenales. Y las mujeres seguimos siendo pocas en número, pero creo que vamos haciendo ruido necesario. Entonces, el tema del diaconado, había una gran disparidad, ¿no? Como ha dicho Leo, pues gente que dice no es necesario, no se ve, otra gente que dice, bueno, pero si esto ya viene, ya está puesto en el chat de la iglesia primitiva, esto no es nuevo. Además hay una urgencia pastoral, urgencia tremenda en muchísimos contextos, que no hay sacerdotes. Digo, no solo por número, es por la propia dignidad de bautismo, ¿verdad? Pero si añadimos la urgencia pastoral, las personas están viviendo y muriendo sin ayuda, sin auxilios espirituales. Porque decimos, por ejemplo, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Yo estoy de acuerdo. Pero no hay una persona, no hay un varón ordenado que se celebre ese sacramento, que asuelva en la penitencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por propia dignidad, por necesidad pastoral,
Creo que el tema de la mujer ya vamos con retraso, vamos con mucha lentitud, ¿verdad? Pero bueno, seguimos, ¿no? Yo creo que ha sido fuerte, los testimonios están publicados, como está todo publicado desde el primer día hasta el último. El testimonio de Liliana Franco, la presidenta de la CLAR, sobre el tema de la mujer, que algunas personas decían fue muy reivindicativa, yo dije fue justa, pidiendo y reivindicando lo que estaba pidiendo, que en algunos lugares no se podía, las mujeres no podían estudiar teología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, queda camino por delante. Yo creo que se están dando pasos, creo que sí, sinceramente los hemos visto, pero creo que queda mucho camino. Y no es ni en paralelo ni en oposición, ni muchísimo menos. Nosotras sí, los sacerdotes no, los varones no, no es eso, ni creo que ese espacio de poder no es, sino es una complementariedad. Sumémonos, seamos pueblo de Dios, y ahí está el cuerpo de Cristo, ahí está la teología paulina, ¿verdad? Y todos los miembros son diferentes, pero todos necesarios. Lo que importa es que estemos bien enraizados en la raíz, valga la redundancia, ¿no? Pero sí, hay que seguir, hay que seguir. Yo siento que es del espíritu que se abren brechas, que se abren espacios con mucha dificultad, pero que tenemos que seguir. Y las primeras, ya lo he dicho en más foros, las primeras que tenemos que creer en nosotras somos las mujeres, porque a veces dejamos espacios. No, no soy capaz, no estoy preparada. Bueno, creo que hay que creer, hay que ayudarse, ayudarnos mutuamente. Y esa complementariedad de visiones y de miradas es la riqueza que hemos vivido, la multiplicidad de visiones, pero todas buscando al Señor, como decía Leo, sin peleas, sin agresividades, con el deseo hondo de ser una iglesia evidentemente plural y donde cabemos todos, ¿no? Bueno, por ahí un poco. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Creo que tus palabras complementan muchísimo todas las inquietudes de aquí, de los que están aquí presentes. ¿Qué te parece, Leo? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 manos levantadas, las escuchamos y después les va respondiendo, ¿ok? Entonces, a ver, Connie, de vuelta, si tienes la palabra. Leonardo, muchísimas gracias, le agradezco mucho y hermana, fue un gustazo escucharla, ya es la segunda vez que la escucho y me encanta. Bueno, pues yo la semana pasada tuve en mis manos y leí la Carta al Pueblo de Dios y estuve toda la semana emocionada. Fue hermoso ese documento. O sea, creo que ahí lo que plasma el padre, el Papa, perdón, que es brillante, ya como que yo ya tenía una idea del tamaño que debe de haber sido esa reunión. Ahora, yo nada más quiero hacer dos comentarios. A mí me tocó la formación yo vivo en Houston, tengo formación jesuita y me muevo en la parte de la academia y también soy directora espiritual y facilitadora, o sea, me toca ser pues maestra en diferentes niveles. Trabajo mucho con jóvenes, esto me toca también educar bastante en todo lo que es el área digital y parte de ecumenismo. Y en estas partes me tocó a mí hacer la consulta del sínodo, del trabajo que ustedes se llevaron para allá. Por ejemplo, cuando se habla de la mujer o cuando se habla de los procesos o, por ejemplo, el método de escucha del espíritu, pues es súper jesuita y nosotros se supone que lo hacemos en cada momento en estos 3 puntos de, bueno, primero escuchas, luego silencio, luego los ecos, yo le llamo ecos, y luego un silencio, y luego ya, bueno, entramos a las conclusiones. Pero ¿qué sucede en lugares como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, mi ciudad, en donde el 50% de toda la población es católica? Pero esos católicos no todos hablan español. Y de los que hablan español, son de todos los países de Latinoamérica. Entonces, aquí lo que sucede es que el sínodo, bueno, en primer lugar, va a ser algo que ya se va a quedar. Y lo que necesitamos es educarnos en el sentido de aprender primero el método, después sentir que va a ser un estilo de vida, después entender que todos tenemos diferentes funciones,
que las mujeres sí somos las caras de la iglesia, pero que tristemente sigue habiendo muchísimos lugares en donde todavía, no importa que seamos hombres o mujeres, simplemente no estamos pudiendo llegar. Y entonces tenemos que trabajarlo. O sea, para mí creo que es más importante el mensaje que se tiene que dar, la educación que se tiene que dar para entender lo que es este sínodo y las instancias y la trascendencia que esto tiene, y luego ya entran una serie de particularidades muy interesantes. Gracias, me encanta hablar, Connie. ya se acabó mi tiempo. Gracias, Connie. Mari Carmen tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Yo estoy en Quito, me estoy conectando desde Quito. Un saludo a todos ustedes y muchas gracias por este espacio. A ver, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Si en este sínodo se trató el tipo de formación que como iglesia estamos impartiendo. Y creo que conecto un poquito con lo de Connie, porque, bueno, yo aquí, por ejemplo, bueno, soy laica y casada, acompaño a personas, doy ejercicios espirituales también de San Ignacio, y veo que hay una diversidad, digamos, es bueno que haya diversidad en el tipo de formación, pero hay una formación también muy tradicional que no le permite a la iglesia avanzar y nos tiene un poco anquilosados, ¿no? Y no sé si se trató sobre eso, sobre cómo modificar la formación en general, y no solo de laicos, sino de sacerdotes, de sacerdotes también, porque si no se modifica esa formación, aunque sea paulatinamente, yo sé que es un proceso, y eso conlleva un proceso quizá largo, pero que quisiera saber si apareció ese tema, si el espíritu por ahí nos está llamando y si se planteó alguna, no sé, algún tipo de metodología o alguna estrategia, o es un tema que tenemos que todavía reflexionar y discutir. No sé. Muchas gracias. Gracias, Me Mari gustaría Carmen. contestar a eso. Ok, perfecto. Sí, Mari Carmen, muchas gracias por la pregunta. Eso surgió muy de la mano del tema de la misión, cuando se discutió sobre el tema de la misión, la necesidad de la formación. Y cuando se habló de la formación, justamente a lo que se apuntaba mucho era, por un lado, la formación de los laicos y del pueblo de Dios, para que podamos dar razón de nuestra fe, cuáles son las razones de nuestra fe y qué es lo que sentimos respecto a eso y cómo podemos transmitirlo, pero también en la formación en los seminarios. Eso fue como una inquietud muy grande, eso fue una inquietud del Papa, fue una inquietud de la Asamblea, y fue uno de los puntos en los cuales se tiró la idea de preguntarle a los formadores, a los formandos y a los formados, cómo están sintiendo la formación, qué les está aportando, cuáles son las dificultades, y tratar de ver itinerarios comunes para formarnos en sinodalidad desde los seminarios. La verdad que hubo una inquietud muy grande en ese sentido y fue manifiesto y se buscó, digamos, plasmarlo. Está en el documento que estuve poniendo aquí en el chat, si quieren allí en la parte, están como para profundizar y otro de los temas a seguir ahondando. Bernardo, tienes la palabra, Bernardo Serrano. Buenas tardes, gracias. Hola. Quiero partir en esta breve comentario y pregunta de algo que dijo María Luisa hace un momento. Hay una urgencia pastoral, entre otras cosas. La semana pasada, cuando terminaba el sínodo y salió ya el documento de la síntesis, para mí fue casi escandaloso leer en las redes sociales distintas que veo cómo para muchos católicos se trataba de perdieron los revolucionarios y ganamos los ortodoxos. O sea, una cosa de terror. Lo que nos ha comentado Leonardo de ese clima de escucha, de diálogo, de resonancia, de resiliencia, de volver a orar, da la impresión que en grupos o ultraconservadores o ultra de avanzada, que más bien se sintieron todo lo contrario con los resultados del sínodo,
el tema del diálogo y de la escucha es algo que no existe. Simplemente el sínodo terminó revelando: yo quiero que el sínodo gane, que mi postura gane, o yo quiero que la postura de los otros pierda, una cosa así. Creo que nos falta mucho diálogo al interior de todos quienes hacemos iglesia. También me preguntaba si todos estos representantes, en su mayoría de los grupos ultraconservadores que alzaban victoriosos las manos y alababan vivas a las distintas advocaciones marianas a las que rezaban para tal efecto, si alguna vez han estado en zonas donde la pastoral es una urgencia. Porque es muy cómodo mantener ciertas cosas cuando uno vive en la comodidad de la urbe y no corre el peligro de estar 1 año, 2 años o 3 años sin la asistencia pastoral. Considero que el espíritu va mucho más rápido que la institución y va mucho más rápido que nosotros mismos. ¿Cuál es el aporte, le pregunto a Leonardo, tal vez a María Luisa, que los laicos podemos hacer para que este soplo del espíritu que ha sido recogido en el sínodo siga avanzando? Para el próximo año probablemente las cosas no se tomen decisiones trascendentales, pero esto es de Dios y esto va a terminar en algún momento por darse. Pero mientras tanto, ¿cómo podemos acompañar, cómo podemos hacer aporte a otros laicos para que esto, que repito, yo creo que es un soplo del espíritu, siga creciendo y caminemos un poquito más rápido para estar a la altura de las exigencias del espíritu? Muchas gracias, Bernardo. Le doy la palabra a Julio, de Uruguay. Julio. Buenas tardes, bueno, soy Julio de Uruguay, saludos a todos. Una pregunta muy concreta a Leonardo. El sínodo estaba convocado con el nombre de por una iglesia sinodal, y la primera parte del documento Instrumentum Laboris habla muy claramente de lo que es una iglesia sinodal. Creo que son hasta 12 puntos concretamente que manifiesta de lo que se entiende por una iglesia sinodal. Yo te quería preguntar si en la asamblea pudiste palpar que eso es algo que se está viviendo y se quiere seguir viviendo. O sea, si esas manifestaciones de una iglesia sinodal son algo, digamos, que ya, digamos, los que estuvieron presentes ahí lo manifiestan y lo traslucen, digamos, porque para mí me parece que es muy importante tener claro este recorrido que hemos hecho de descubrir, digamos, esta sinodalidad en la iglesia, ¿no? Entonces me importaba saber tu opinión al respecto. Gracias. Gracias, Julio. No sé si Leonardo quieres contestar las dos últimas o quiere escuchar las otras. Sí, te contesto esto porque si no después me distraigo con alguna otra cosa. Mi sensación es que la sinodalidad es una excelente herramienta que tenemos, sobre todo para asumir digamos, nuestra corresponsabilidad y entender que tenemos una misión dentro de la iglesia. Eso por un lado. Y que la sinodalidad es un modo de proceder, es un modo de ser iglesia, digamos, ¿no? Yo creo que lo que nos ha pasado últimamente, durante muchos siglos, es que han ido surgiendo los carismas y gracias al Espíritu Santo que los ha inspirado, y han ido existiendo concepciones o modos de ser iglesia que no todos parecen confluir. Todos seguimos a Cristo, pero no todos parecen confluir. Entonces creo que la intuición del Papa Francisco fue, y la celebro, fue, bueno, sentémonos a hablar qué es lo que estamos sintiendo juntos y cómo podemos abordar los temas. Y la sinodalidad justamente me parece que es una metodología como para abordar los temas que nos preocupan a los cristianos. Y para escuchar a todos los actores que están dentro de la iglesia. Entonces, en ese sentido, creo que la sinodalidad es como una gran herramienta
y que tenemos que entender qué es, cómo es que funciona, a lo que nos está convocando para poder llevarlo a la práctica. Y tampoco tenemos que entender que las urgencias, digamos, de los temas nos presionen, digamos, pero seamos comunidad en esta modalidad, caminemos juntos, hablemos de los temas, escuchémonos. La escucha es fundamental en la herramienta de la sinodalidad. Escuchémonos para poder, muchas veces hasta la escucha es como sanadora de muchas heridas y muchos dolores que existen. Ya solamente por suceder la escucha es sanadora. Y creo que fue algo de lo que sucedió en el sínodo, ¿no? Ujú. Hubo encuentros entre personas que llevaban posiciones aparentemente antagónicas, y eso lo supimos también en la asamblea. Y fue una celebración que haya podido suceder. Entonces, si bien la iglesia no escapa a las problemáticas del mundo, la iglesia es un ambiente, un ámbito donde podemos hablar, y eso fue algo que nosotros lo sentimos y lo vivenciamos. Lester, tienes la mano levantada. ¿Quieres dar tu opinión? Es la última persona porque ya son las 2:58. Lester, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, la escucho. Iba a hacer dos preguntas breves. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos. Ujú. La primera acerca de las personas que fueron invitadas y tenían derecho a voto, pues creo que participaron como 400 y algo, pero solo 365 dicen que podían votar. En otro leí que eran 350, no estoy seguro del número, pero al ver las listas solo votaron 346. Yo soy de Nicaragua, el obispo nuestro no pudo ir al parecer, o usted sabe lo que pasa en Nicaragua, entonces uno. Sabemos de otro obispo que al parecer decidió salir antes del sínodo para una ordenación sacerdotal y no votó. Hay otros que al parecer son de China y tuvieron que regresar a China, pero ¿qué pasó con los demás? La gran interrogante, los que no votaron, podían votar solo. ¿Cómo era el proceso de votación? Esa interrogante, los votos misteriosos, ¿qué pasó con eso? ¿No habrán ido? Ese es mi interrogante, lo primero. Y lo segundo que iba a preguntar, creo que leí un artículo de 2 momentos como emocionante o que tuvieron mucho sentimiento en el sínodo. Creo que era el padre Radcliffe, mencionó de una persona que se suicidó, que una de las personas marginadas por la iglesia. Si sabe de qué hablo, podría compartir más de eso y cómo la iglesia puede. Pues a veces nos enfocamos mucho en esta es la ley, esta es la doctrina y hay que caerle con la ley. Todos los demás son pecadores y a veces podemos caer en una actitud farisaica. Entonces, ¿cómo se trataron esos temas de las personas marginadas que quieren recibir a Cristo? ¿Y cómo relacionar eso con las dudas que aclaró el Papa Francisco? Porque uno dice, una vez que el Papa habló de las 5 dudas, ya no hay nada más de qué hablar. Y ya no hay sentido de tener el sínodo porque el Papa ya se pronunció con las dudas. Pero, ¿cómo relacionar la respuesta del Papa con las dudas con respecto a los marginados? Y cómo hacer ministerio a ellos, o cuál fue el sentimiento con respecto a eso y lo que mencionó Padre Radcliffe. Gracias. Muchas gracias, Lester. Sí. El tema de lo que tú decís, es la primera vez que escucho los votos, esos votos secuestrados o votos que desaparecieron, y eso la verdad que no fue algo yo no lo percibí, por lo menos. El tema de los obispos chinos era un tema ya urticante, complicado, porque no nos olvidemos que la realidad china es muy compleja. Ya no existe la iglesia católica oficial, ya está todo unificado, pero sabemos que hay un gobierno que no es precisamente democrático, que está detrás. Entonces, digamos, es un tema complicado. Yo no lo pondría como la tónica porque nada, ya sabemos que es un tema complicado y eran solamente 2 obispos. Así que al lado de los 350 que podían votar, no significaban nada.
Por otro lado, el tema de los votos, nada, se propuso los artículos. Los artículos fueron votados por temática, pero las personas iban votando uno a uno los artículos, ¿no? Y el voto era un voto secreto y luego salió el resultado, digamos, ¿no? Lo que hay que buscar, me parece, es la significación en los cuales los artículos donde los votos negativos fueron más. Ahí está lo significativo, digamos, lo que nos puede hacer pensar respecto a lo que es un cálculo de votación, pero es un cálculo. Pero en ese sentido digo que la tónica de la asamblea no fue para nada de cálculo, fue una asamblea de encuentro. Y en ese sentido, te diría que de celebración de una iglesia que puede caminar junta. Entonces, eso es lo que yo rescato y celebro de la asamblea. Después, respecto a los obispos de Nicaragua, sí, no podían salir porque tampoco tenían la certeza si podían volver a Nicaragua, digamos, ¿no? En Nicaragua ya sabemos lo que es, lo que está sucediendo. Había un representante, ese representante pudo manifestarse, tuvo voto también, y lo hizo y lo ejerció debidamente. Así que hubieron sí particularidades, pero en lo general todo el mundo pudo opinar y manifestar su opinión. Bueno, ya hemos llegado al final del tiempo que teníamos para estar aquí compartiendo en este coloquio. Agradecemos muchísimo a Leonardo por su participación, por sus palabras, por su experiencia. Gracias por compartir. ¿Y qué últimas palabras como síntesis quieres decirnos como mensaje final? Lo que quiero decir como mensaje final es que, como comencé diciéndote, esto es un regalo muy grande, es un llamado que tenemos quienes tenemos inquietudes y queremos sentir, digamos, la iglesia, que la sentimos y la queremos vivir y queremos vivir en ella. Y es una excelente oportunidad que tenemos como para poder caminar juntos. Porque de eso se trata. La fe, el mismo Señor, cuando fue convocando a sus discípulos, los iba conociendo y se iba dando cuenta de cuáles eran sus debilidades y sus fragilidades y sus fortalezas. Y lo que creo que a todos les pidió, les fue preguntando es, ¿tú crees en mí? ¿Crees en quién soy yo? Y todos se fueron dando cuenta y lo fueron declarando como el Dios y Señor nuestro. Entonces, en ese sentido, todos los que sentimos ese llamado, estamos invitados a través de esta herramienta de la sinodalidad a caminar juntos. Entonces, caminemos, llevémoslo adelante y caminemos juntos, porque este es un momento, por ejemplo, en el caso de los laicos, es un excelente momento para manifestarnos y dar nuestro parecer, teniendo en cuenta de que somos convocados por un Señor que se manifiesta a través de la palabra y que nos está invitando a caminar juntos con Él en la iglesia. Muchas gracias por esas palabras que creo que también en este documento final, en el documento de síntesis, que ustedes, este informe, que ustedes pueden seguir leyéndolo, que se los puse aquí en el chat, y que también lo pueden seguir trabajando en sus comunidades y llevando adelante las reflexiones y compartiendo para la próxima asamblea. Este camino también nos invita, como dice este documento en la última parte, a pedirle a nuestra madre que sea ella la que nos guíe, ¿no? En la última parte, en el último párrafo dice, al volver la mirada al tiempo que nos separa de la segunda sesión, agradecemos al Señor por el camino recorrido hasta ahora y por las gracias con las que los ha bendecido. Confiamos la fase sucesiva a la intercesión de la Beata Virgen María, signo de segura esperanza y de consuelo en el camino del pueblo fiel de Dios y de los santos apóstoles Simón y Judas, de los cuales hoy celebramos su fiesta. Y avancemos hacia adelante, caminemos juntos, y esa es la invitación. Entonces, muchas gracias por su participación, seguiremos en contacto, también creciendo en la fe y acompañándonos en este camino donde cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena para hacer de esta iglesia una iglesia más parecida a Jesús. Chao, hasta pronto.